en esta tarde maravillosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno. Gracias, Señor, porque hay un cuerpo de Cristo aquí, un remanente, y el cuerpo de Cristo no se fragmenta, Padre amado. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia. Padre, en esta hora te pido por los corazones de cada vida y de cada persona, Padre amado, que podamos atesorar tu palabra y poder entender que aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, así es que se producen los cambios, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, y el grande en este lugar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es trino y que es uno. Y siempre nos amparamos en tu promesa que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y aquí hay unas personas que te aman y que te buscan. Usa a la pastora con denuedo, con autoridad, y danos revelación del cielo y convicción de tu palabra para que nosotros podamos vivirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya, Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa del Señor celebrando a nuestro Redentor y Salvador. Vamos a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del 38 al 42. Qué lindo Dios. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento si desean. Podemos leer la palabra. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra ya tiene bendición. Amén. Así que el tema de hoy, o la palabra que el Señor ponía en mi corazón, era sobre disfrutar la mejor parte. Amén. Disfrutando la mejor parte. Aleluya. Gracias, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Diga usted, ahí puede decir en voz alta: solo una cosa me es necesaria. Solo una cosa me es necesaria. ¿Y qué es? Pues lo vamos a ver. Porque solo una cosa no es necesaria para poder disfrutar de la mejor parte. En la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo este trabajo? Dile que me ayude. ¿Acaso le hemos dicho eso a Jesús? Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué es la más grande maravilla? Que nadie se la puede quitar. Cuando escogemos la mejor parte de Dios en nuestras vidas, nadie puede quitarte lo que Dios siembra en tu corazón. Por más que traten de decirte: pero mira, tú te pasas siempre en la iglesia, ¿cuándo vas a venir a la casa a pintarla, ayudarme a pintar la casa? O te pueden decir cosas que tú dices: yo voy a servirle primero a mi Dios, yo
Lo demás, el Señor me va a dar lo necesario y el tiempo para poder hacerlo, y sobre todo el favor y la gracia. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo sabemos, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temer al Señor. Y podemos preguntarnos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Jesucristo en su palabra nos enseña y nos capacita ¿para qué? Para que todo lo que es referente al reino de Dios sea nuestra prioridad. Temer al Señor es igual a prioridad. Amén. Se nos llama a dar a Dios la prioridad en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con Dios, sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas, todo esto tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Esto tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Esto que ustedes están haciendo aquí tiene que ser lo primero en sus vidas. Ustedes están disfrutando de la mejor parte. Estamos disfrutando de la mejor parte. Cuando vivimos mostrando temor reverente al Señor, aplicando su verdad a nuestra vida, esto va a producir un fruto positivo en nosotros. Y vamos a ser capaces de tomar decisiones sabias. Decisiones que agradables a Dios, porque la vida se trata en tomar decisiones sabias o tomar decisiones necias, ¿verdad? Porque el antónimo de sabio, ¿qué es? Necio. Pues el Señor quiere que nosotros vivamos una vida llena de la sabiduría de Él y que tomemos decisiones sabias. Así que cuando nosotros ponemos primero a Dios, el Señor nos va a dar ese discernimiento y esa capacidad para tomar las decisiones correctas para nuestra vida, pero solo si hay temor reverente al Señor. Y temor a Dios no es miedo, temor es honra, es reverencia, es reconocer el lugar de autoridad, el lugar de majestad que tiene nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Hablaba con mi papá en estos días porque, ¿verdad?, conocen y saben que mi abuelo falleció. Hoy están en la funeraria, mañana lo entierran. Estamos aquí cumpliendo con nuestra prioridad. Ya él partió con el Señor, la familia está en la funeraria. Pero hablaba con papi en estos días y él me traía a colación de que le habían dicho de que al Señor hay que exigirle, hay que pedirle. Sí, eso está bien. Señor, hay que exigirle, hay que pedirle. Y me traía a colación a Jacob, que él luchó con el ángel de Jehová. Y entonces yo le explico, sí, él luchó con el ángel de Jehová hasta rayar el alba. Él estaba peleando por esa bendición porque él tenía que ver a su hermano y él necesitaba ese favor y esa gracia para que su hermano lo recibiera, ¿verdad? Y cuando hablaba con Pablo le decía, sí, y el ángel de Jehová le dislocó la cadera. Y él, papá, le dislocó la cadera, sí. Pero ¿y por qué hizo eso? ¿Quién va a pelear con Dios y va a ganar? ¿Quién va a pelear con Dios y va a ganar? Nadie. Tú luchaste conmigo, que el ángel de Jehová era Jesucristo, hasta que rayó el alba. Y él le decía, si tú no me bendices, no te puedes ir. Lo bendijo, le dislocó la cadera como señal de que aquí gobierno yo. Te di la bendición, pero yo soy por encima de ti. Y yo soy el que ciño tu vida. Y yo soy el que te dirijo. Nadie puede pelear con Dios y va a ganar. Así que no hay más nada poderoso que sujetarse a la voluntad del Señor, que vivir una vida de obediencia a Él. Y ese rey le dice, ¿verdad? Nadie puede pelear contra Dios y ganar. Dios siempre es soberano. Así que cuando nosotros vivimos una vida agradable a Dios y en el temor de Dios, vamos a tomar decisiones sabias. Y tenemos que tomar decisiones sabias a lo que el Espíritu Santo nos conduce a hacer. ¿Por qué? Porque hemos estudiado de que el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la verdad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la verdad de Dios. Al creyente, cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y qué ocurre? El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad del Señor. Y usted tiene que discernir los espíritus. Porque hay espíritus que no son de Dios. Y la gente dice, que Dios me dijo. No fue Dios. Fue tu corazón, fue tu emoción, o fue tu concupiscencia, o fue el diablo.
El Espíritu Santo siempre nos va a hablar la verdad. Y tenemos que discernir lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es explícita. La palabra es nuestra guía. Así que el Espíritu Santo nos dirige a tomar decisiones sabias, pero nosotros tenemos que saber cómo ordenar las cosas en nuestra vida conforme a las prioridades de Dios. Nosotros tenemos que saber ordenar todas las cosas de nuestra vida conforme a las prioridades de Dios. Amén. Amén. Dice que aconteció que Jesús iba de camino y entró a una aldea. Esta aldea era Betania, en el monte de los Olivos, y fue a visitar a una familia que era de escasos recursos, no era una familia rica. Entonces, era una familia sencilla. ¿Qué pasa? Que aquí se encuentra con Marta. Marta le recibe. Y esto, la salvación, las bendiciones del Señor, no es para ricos o para pobres, es para todo aquel que le confiesa y le cree. Así que no importa si eres rico en las finanzas o eres pobre de escasos recursos, o eres sencillo o común, o eres reconocido, todos somos llamados a tomar decisiones sabias conforme a las prioridades de Dios. Amén. Todos somos llamados a mostrar que Dios es nuestra prioridad. Y tenemos que tener cuidado, porque podemos dejarnos distraer por nuestras carencias, a diferencia que si tenemos más recursos. No, es que yo voy a trabajar 20 horas porque es que yo necesito llevar la comida a mi casa. No. Tú trabajas las horas que tienes que trabajar, pero tienes que dedicarle el tiempo al Señor, tienes que leer la palabra, tienes que congregarte, tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Porque por más que te afanes, por más que trabajes, no puedes añadirle a tu estatura un codo. No vamos a crecer más. Por más que yo trabaje, no voy a crecer más. Ya me quedé en 5'2" hasta que muera. Y usted la estatura que tiene, los chiquitos son los que crecen. Así que tenemos que tener cuidado de no distraernos por carencias que podamos pensar que tenemos. Porque muchas de las necesidades que nosotros tenemos no son necesidades legítimas. ¿Son qué? Deseos de nuestro corazón, placeres del corazón, que nosotros queremos porque nos gustó o porque queremos satisfacer en nuestro interior o un deseo momentáneo. Así que tenemos que ser cuidadosos de no distraernos. Nadie es más espiritual porque tenga más recursos o menos recursos, sino que esto se trata de una vida de obediencia al Señor, una vida de relación con Dios, donde leemos su palabra, estudiamos su palabra, meditamos en su palabra, dejamos que la palabra entre a nuestro corazón y renueve nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Las riquezas pueden distraernos de las prioridades de Dios, los afanes de la vida, la vanagloria, como dice la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso distrae al creyente de los propósitos eternos de Dios. Nosotros estamos aquí para cumplir una misión, y no es la misión del mundo, es la misión del Señor. Ya Jesucristo hizo lo más grande, y nosotros tenemos que darle continuidad a la obra que Dios hizo, que Jesucristo hizo. La carencia puede también distraernos, porque lleva a uno a distraerse por quizás las necesidades físicas que pueden tener. Pero cuando leemos la palabra y la estudiamos, dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No es la justicia del mundo, es la justicia de Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su verdad. Busca primeramente el reino de Dios y lo que Él dice que Él quiere que yo haga. Y cuando lo ponemos primero a Él, todo lo que necesitamos va a ser añadido. Amén. Lo que necesitamos. ¿Y cuál es su necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Porque quizás mi necesidad no es la misma que la suya. La necesidad va a ser de acuerdo al llamado que Dios
Amén. Dios es fiel. Él es fiel a nosotros y nosotros lo hacemos nuestra prioridad. Las cosas nunca van a suceder por casualidad, sino que ocurren por la providencia de Dios. Todo lo que tenga importancia espiritual es resultado de la providencia de Dios. Usted sabe que hay veces que usted dice, ay, hace tiempo yo no veo a esta persona. ¿Cómo estará? Nos pasa mucho en el coffee shop que hay clientes que vienen recurrentes y de momento dejan de venir. Y uno pregunta, ¿tú has visto a fulano? ¿Tú has visto a sultano? Hace tiempo no lo veo. No lo he visto. Y empezamos a orar. Todo tiene un propósito de ser. Y como a los 2 o 3 días, o vienen, o me lo encuentro, o se lo encuentra a alguien, y hay un propósito espiritual en la persona. Algo que uno tiene que sembrar en el corazón de esa persona que a lo mejor está pasando por alguna vicisitud, a lo mejor está pasando por alguna prueba, y todo tiene un propósito espiritual. Entonces me ministra mucho porque providencia significa supervisión personal. La providencia de Dios es la supervisión personal con cada uno de nosotros. Ay, Dios mío. Amén. El Señor lo sabe todo. Él tiene un propósito. Cuando nos sometemos a Dios, cuando somos sensibles a su revelación, cuando nos comprometemos a servirle, a obedecerle y a poner en práctica su palabra, entonces vamos a poder beneficiarnos de la providencia de Dios. ¿Qué es eso? De su supervisión personal. Gracias. Tenemos un supervisor personal que es nuestro Dios. Amén. Que Él está pendiente de cada uno de nosotros, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce, mira, dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca y ella sabe lo que voy a decir. Aleluya. Por eso tengan cuidado con lo que va a decir. Gracias, papá. Cuidado con lo que salga de su boca. Así que tenemos un supervisor y se llama Dios. Y qué lindo que es Dios. Amén. Amén. Así que dice la palabra que Marta le recibió en su casa. Y me ministra mucho porque Marta pudo haberle dicho, no puedes entrar a mi casa, como muchos no le recibieron. Pero ella decidió recibirlo. Y esta familia se convirtió en una familia importante para Jesús. Marta, María y Lázaro. Marta le recibe en su casa y le invitó a su vida. Así, nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón, invitarlo a nuestra vida y dejarle al Hijo de Dios producir un cambio santificador en nosotros. Dejarle al Hijo de Dios que pueda trabajar con nuestro interior para que nosotros podamos glorificarle a Él. Amén. Si recibimos al Hijo de Dios, vamos a comportarnos de modo que vamos a manifestar la gloria de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. La rectitud y la manifestación de la gloria de Dios tienen una relación estrecha. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre. Jesucristo derramó su sangre y ese fue el mayor precio por nosotros. Para que podamos vivir una vida digna de emular y de elogiar, que demuestre y practique la justicia de Dios. Y vuelvo y recalco, la justicia de Dios no es la justicia del mundo. Amén. La justicia de Dios es Cristo. Amén. Lo que Cristo hizo por nosotros para que nosotros alcanzáramos la salvación en Él. En donde la gloria de Dios sea vista mediante nuestra conducta, en lo que hacemos, en las decisiones que tomemos, que son decisiones sabias. Amén. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Sabias. Sabias. Así que de hoy en adelante, usted va a preguntarle al Señor, ¿esta decisión que voy a tomar es sabia o es necia? ¿Está de acuerdo a tu voluntad? ¿Está en armonía con tu voluntad? Aleluya. Amén. ¿O está en discordia con tu voluntad? Porque cuando hay armonía, hay paz. La gente busca paz, pero Jesucristo es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
no como la da el mundo, porque la paz de Jesús permanece, Amén. es constante y va a permanecer cuando nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios. Amén. 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 Así que tomamos decisiones sabias y podemos preguntar, ¿cómo podemos tomar decisiones sabias? Tomamos decisiones sabias cuando estamos comprometidos con la palabra de Dios. Y podemos preguntar, ¿estoy comprometido con la palabra de Dios? Aleluya. ¿Estoy yo comprometida con la palabra de Dios? Amén. Porque comprometerse con la palabra de Dios no es solamente leerla, es entenderla, aplicarla y vivirla. Amén. Continuando dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta recibió a Jesús y Marta tenía una hermana llamada María. Esa decisión de que Marta le permitió la entrada a Jesús iba a impactar a toda la familia. Las decisiones que usted tome hoy va a impactar a toda su familia, para bien o para mal. Amén. Nosotros estamos dándole cabida a distracciones que nos desvían del camino de Dios. Estamos dándole distracciones, espacio a las distracciones que nos alejan, nos desvían, que nos sacan de los propósitos de Dios. Aleluya. Estoy dando cabida a las distracciones y me desenfoco de su revelación, de los mensajes que Él tiene para mí mediante su palabra, por las cosas que el mundo está ofreciendo. Aleluya. Estamos obrando y trabajando, invirtiendo nuestra energía y comprometiéndonos con cosas que eventualmente vamos a perder. Con cosas que van a ser arrebatadas de nosotros en algún momento dado. Es bien triste hacer una carrera en algo que Dios desde un principio te dijo que no hicieras. Es muy triste dedicarle muchos años de trabajo a algo que Dios te dijo que no hicieras. Porque a la larga te lo quitan. A la larga lo tienes que entregar a los pies del maestro. ¿Quién va a pelear con Dios y va a ganar? Dios permite que aprenda uno la lección y que uno coja cantazos, pero el Señor alerta, el Señor avisa, el Señor habla a sus hijos porque Él quiere que estemos alineados a su perfecta voluntad. Entonces toda nuestra energía, todo nuestro compromiso, todo nuestro esfuerzo lo estamos invirtiendo en cosas que vamos a perder. O estamos trabajando y demostrando y toda esa energía, ese compromiso lo estamos invirtiendo en las cosas que son eternas y que están dentro de la voluntad de Dios. Amén. El Señor nos sacó a nosotros del trabajo secular para trabajar en los propósitos eternos de Dios. Que a veces uno quiere salir corriendo, sí, pero después uno le pide perdón al Señor, perdóname, porque esto es mejor que lo que el mundo ofrece. Yo no quiero nada del mundo. Estuve allí, viví allí y sufrí mucho. Aquí tengo paz. Porque con poco o con mucho, la paz permanece porque Cristo está. Cristo está y uno caminar en la voluntad de Dios, con poco o con mucho, no hay mayor gozo y plenitud que lo pueda experimentar. Yo no necesito nada del mundo, yo necesito a Cristo y caminar en su voluntad. Yo necesito caminar en la voluntad perfecta de Dios. Porque yo tengo que guardar que mi gozo, mi paz, mi plenitud, mi obediencia a Dios, porque Él es el que me recompensa. Y mi recompensa es eterna. ¿Y qué son cosas eternas? Espirituales. Todo aquello que se relaciona al reino de Dios. Dice, Jesucristo dice que nosotros tenemos que estar vigilantes, alertas, que no nos dejemos abrumar por las cosas físicas. Todo aquello que se desgastará y que eventualmente dejará de existir. Aleluya. Santo. El
con las cosas eternas Amén. y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque la palabra de Dios va a generar un cambio positivo en nuestra vida. Solo y solo con la palabra de Dios podemos tener discernimiento del reino de Dios. Amén. El que no conoce la palabra de Dios no puede discernir el reino de Dios. Amén. Me ministra porque ambas, Marta y María, estaban presentes cuando Jesús les visitó. María escuchaba, oía, prestaba atención a la palabra de Jesús y ésta obedecía. Ella estaba recibiendo la información del reino de Dios con su gran maestro Jesucristo. A diferencia de María, ¿qué estaba haciendo María? Marta, Marta, ¿qué hacía Marta? Afanada. Afanada, pero también estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Marta estaba allí. Oye, Marta le recibió al Salvador, al Mesías. Y ella estaba afanada y preocupada porque quería servirle lo mejor al Mesías. Pero dice la palabra que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta estaba distraída por el mucho trabajo secular. Marta estaba desenfocada por todo el trabajo que tenía que hacer preparándole la cena a Jesucristo. Y tuvo una osadía. Ella fue mimosada, que le dice a Jesús: Señor, ¿a ti no te importa que mi hermana me deje servir sola? Jesús, ¿a ti no te da cuidado que mi hermana me deja sola en el servicio? Es bien osado decirle al Señor Jesús: oye, ¿no te importa de que tú no ves todo el trabajo que yo estoy pasando en la cocina, pelando las papas, las cebollas, los pimientos para servirte a mí? Ay, perdóname. Y mi hermana no hace nada, está aquí sentada, escuchándote. ¿Qué vas a hacer? Dile que me ayude. Vamos, Jesús, dile que me ayude. ¿No hemos hecho eso con Jesús? Jesús, hazme justicia. Jesús, dame ese trabajo. Jesús, cámbiame el jefe. Cámbiame el marido. Y a la esposa también. Jesús. Gracias por la misericordia y de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice que ella se distrajo y se disgustó. Ella quería brindarle la hospitalidad a Jesús, porque mira, hay que preparar la cena, dónde se va a bañar, qué va a comer, dónde va a dormir, es Jesús. Está bien, son cosas esenciales, pero están vinculadas a lo temporal, que la distrajeron de las palabras que Jesús estaba enseñando y hablando. ¿Y qué hablaba Jesús? Transpórtese ese momento que usted está, Jesús está aquí, está Marta y María está a los pies del maestro, Marta está fregando, pelando las papas, lavando la ropa, preparando todo. Está escuchando, pero esa palabra que escuchó que Jesús estaba hablando no le entró porque se desenfocó por el afán. ¿Qué hablaba Jesús? El reino de los cielos, el reino de Dios. Podemos ver en los evangelios que todo lo que Jesucristo habló era relacionado al reino de su Padre celestial, al reino eterno de Dios. Él decía que las palabras que yo las hablo porque vienen de mi Padre. No hablaba de lo que él quería, él hablaba de lo que su Padre le daba. Así que María estaba concentrada, atenta, escuchando lo que Jesús hablaba, que era todo lo relacionado al reino de Dios. Pero Marta tenía en su mente, en su pensamiento, las cosas del mundo. Yo espero que nadie esté aquí pensando que se agalle ya la pastora, que voy a poner un churrasco como fútbol cuando salga de aquí. No, estamos recibiendo la palabra de Dios.
¿de qué? De Jesucristo a nuestras vidas. Y esta, mira, es la mejor parte. Estás disfrutando de la mejor parte, que nadie te la puede quitar. Así que Marta tenía su mente, su pensamiento en las cosas del mundo y en sus responsabilidades terrenales, sin poner sus pensamientos en el reino de Dios. Nosotros tenemos que dominar nuestra mente y nuestro corazón para que siempre esté alineado y pensando en Dios, en su reino, en su justicia, en su propósito. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere el Señor que yo haga para Él? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a fructificar en Él? ¿Cómo puedo hablarle a esta persona que tiene esta necesidad? Espíritu Santo, dame la palabra. Espíritu Santo, ayúdame a tener el dominio propio. ¿Para qué? Para caminar en el Espíritu, no en la carne. Para que la carne no me domine, no me gobierne, sino que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, que mora en nosotros, se active en nosotros y nosotros podamos cumplir sus responsabilidades. Así que vemos aquí una María que le expresa a Jesús que se siente sola, porque toda esa responsabilidad terrenal ha caído sobre sus hombros solamente. ¿Se ha sentido usted así? Que usted siente que toda la carga cae sobre usted. Aleluya. Pues hay que examinar si esa carga es espiritual o es terrenal. Porque mira, Pablo nos enseña en Filipenses 3, del 12 al 14, y usted lo lee con calma en su casa. Pero él dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, el pecado, prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, el llamado del Mesías, de Jesús, un llamado de lo alto, la meta. Él quiere hacernos ascender para que veamos las cosas de manera diferente y seamos levantados espiritualmente, convirtiéndonos en una nueva criatura. No solo porque lo declaramos diciendo que soy una nueva criatura. Ustedes saben cuántas nuevas criaturas están por ahí caminando, gateando, apenas se están arrastrando. Porque no es decir que soy una nueva criatura en Cristo, es caminar a ese llamamiento, es proseguir a esa meta, es ascender, es crecer. Es que esta nueva criatura tiene que demostrarlo con acciones. Es que queremos experimentar esa novedad de ser una nueva criatura. Yo quiero ser una nueva criatura, pero no quiero seguir viviendo como el viejo hombre. Yo quiero ser una nueva criatura, pero tengo que mi mente renovarla con la palabra. Y tengo que demostrarlo con acciones. Poderoso Dios. Y nosotros tenemos que poner nuestras prioridades en el orden. Ser una nueva criatura en Cristo requiere que pongamos las prioridades en el orden correcto. Así que vemos a una Marta que no supo poner las cosas en la prioridad correcta. Fue consumida, distraída por las cosas terrenales. ¿Qué vamos a servir? ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde se va a bañar? Tengo que buscar el agua, calentársela para que no esté fría. Los alimentos que se va a comer Jesús. Oye, todo eso es válido, pero no estaba disfrutando de la mejor parte. Todas son necesidades básicas y legítimas, pero son cosas secundarias y terrenales. ¿Qué estaba sucediendo? El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador, Yeshua, estaba en casa y María estaba concentrada con su enseñanza, recibiendo el mensaje. Pero Marta, que también estaba allí, permitió que el afán la distrajera del mensaje que llevaba Jesús. Entonces Marta, en su agotamiento mental, en su afán, le pide a Jesús que le diga a María que le ayude. Jesús, dile a María que te ayude. ¿Con qué? Con lo físico, con lo terrenal. Que me ayude a cocinarte, a lavarte la ropa, a prepararte el cuarto.
cuando Jesús está dando alimento espiritual. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo. Y tenemos que ser capaces de discernir estos tiempos. En el caso de Marta y María, ese era el tiempo de aprender las verdades espirituales que Jesucristo les estaba enseñando. En este momento estamos aprendiendo las verdades espirituales que el Espíritu Santo y Jesucristo nos están enseñando por su palabra. Ustedes saben que más adelante, mira, Marta y María iban a pasar una prueba bien grande. Jesucristo estaba preparando porque ellas iban a experimentar la muerte de su hermano Lázaro. Marta estaba afanada por los quehaceres, María estaba recibiendo la enseñanza espiritual. Ellas iban a pasar una prueba y no lo sabían. Jesucristo estaba preparando los corazones. Y cuando uno lee, ¿verdad? Allí un poquito más abajo, que Lázaro muere, María estaba guardada. Y Marta le dice: Jesús, si tú hubiese llegado a mi hermano no hubiese muerto. Marta dijo que era como Pedro. Habemos muchos Pedro, pero estamos aquí. Jesucristo estaba preparándolas. ¿Y qué le respondió Jesús? Cuando Marta le dice: dile a mi hermana que me ayude. Ay, sí, Marta, tienes toda la razón. María, ve, ayuda a tu hermana Marta. No. Porque muchas veces el Señor nos va a contestar lo que nosotros queremos que Él nos conteste. Ok, ¿escuchó? No muchas veces, la mayoría de las veces, el Señor no va a contestar lo que nosotros queremos que Él nos conteste. Así que Él no le dijo: sí, Marta, tienes toda la razón. María, ve y ayuda a tu hermana, bendito, que está ahí, afanada, desenfocada. No. Jesús le respondió: Marta, Marta. Y en la Biblia, cuando el Señor repite dos cosas, es porque quiere hacer énfasis. Quiere su atención. Marta, Marta, afanada, ansiosa y turbada estás con muchas cosas. ¿Por qué estás tan distraída y turbada? Marta, Marta. Jesús quiere que ella aprenda lo que Jesús le va a compartir. Y eso que Jesús está compartiendo a la Marta tiene gran relevancia para ella y para nosotros. Puedes decir, en vez de Marta, Marta, Naila, Naila, Luis, Luis, Elvin, Victoria, Victoria, César, César, Saidel, Saidel, Jesús, Jesús, Marianel, Marianel. Que el Señor llame nuestro nombre 2 veces y nos diga: ¿por qué estás tan distraída y turbada? ¿Por qué estás tan afanado, tan ansioso, tan turbado con estas muchas cosas que son terrenales? ¿Por qué estamos tan distraídos y desenfocados de lo que verdaderamente nosotros tenemos que enfocarnos? ¿Por qué nos distraemos con esto? ¿Estamos ordenando nuestras prioridades como deberíamos? ¿Le estamos dando énfasis a las palabras de Dios, a la Escritura? Cuando oramos sentimos el liderazgo, esa alianza del Espíritu Santo, dándonos instrucciones, sabiduría y conocimiento general y personal para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿O estamos distraídos y turbados? ¿Estamos inquietos y preocupados? Estamos distraídos y permitiendo que otras cosas terrenales perturben las espirituales que el Señor está poniendo en nosotros. Ansiedad, estrés, presión. Se está permitiendo que las cosas de este mundo tomen el control y tengan la prioridad sobre nuestras vidas antes que la palabra de Dios y sus instrucciones y lo que Jesús quería compartir con ellas.
Porque tenía que los afanes y las distracciones de alrededor. Yo puedo escuchar la palabra, puedo estar aquí y estar escuchando la palabra, pero no la estoy poniendo como prioridad y no la estoy poniendo a él primero, porque estoy distraído, distraída por las cosas del mundo. ¿Qué utiliza el enemigo? La distracción. La distracción para desenfocar al pueblo de Dios de la verdad de su palabra. ¿Con qué nos distrae el enemigo? Con las cosas del mundo. ¿Qué hace el enemigo? Habíamos estudiado que él es ¿qué? El padre de toda mentira, el engañador, el acusador, que ya está derribado y destruido, y él quiere ¿qué? Tomar venganza con los hijos de Dios y quiere sacarlos del propósito de Dios. Pero ¿quién va a pelear con Dios y va a ganar? Nadie. Si aprende algo, solamente aprenda eso. No se ponga a pelear con Dios porque va a perder. Nadie puede pelear con Dios y va a ganar. Así que Satanás nos quiere distraer con las cosas de este mundo. Y podemos ver aquí la preocupación de Marta. ¿Cuál era? Ser una buena anfitriona. ¿Y cuál era la preocupación de María? Ser una buena discípula. Entonces nosotros, ¿queremos ser un buen anfitrión o queremos ser un buen discípulo? ¿Queremos ser un buen profesional o queremos ser un buen discípulo de Jesucristo? ¿Queremos ser un buen empresario o queremos ser un buen discípulo de Jesús? Dios sabe todas nuestras necesidades y nos enseña a que no podemos enfocarnos en lo que podamos estar necesitando, porque Dios va a suplir y Dios va a proveer todo el sustento para nuestra vida. ¿A usted le ha faltado algo? ¿Nos falta algo? Nada nos falta. Así que, ¿qué se nos llama a hacer? Tenemos que darle la prioridad y el primer lugar a todo lo que se relaciona con el reino de Dios. Y ¿sabe qué? Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7, lo fuimos, mira, ahí desmenuzando, búsquelo. Están todas las enseñanzas en la página de Facebook y en la página de YouTube. Estúdiela, léela, porque el reino de los cielos es mucho más que comida y bebida. ¿Okay? El reino de los cielos no es propiedad financiera. Hay una misión que cumplir, hay una batalla espiritual, hay almas que rescatar, hay vidas que tenemos que sembrarle la palabra del Señor y el amor de Dios. Así que conozca verdaderamente lo que es el reino de Dios. Podemos preguntarnos, ¿estoy viviendo priorizando las cosas del reino de Dios? ¿Soy más como Marta o como María? ¿Con quién te identificas? ¿Con Marta o con María? Con Marta, pero quiero ser María. Amén. Mira, podemos un día estar como Marta y un día estar como María, un día como María y un día como Marta. Está bueno, está bueno. Necesitamos ese equilibrio, ese balance con el Señor. Abrumada con las responsabilidades, Marta. Jesús nos dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Cuando caminamos en obediencia a la voluntad de Dios, no tenemos que sentirnos llenos de ansiedad, sino que sentimos libertad, plenitud, gozo, paz, seguridad que proviene de obedecerle a Él. Usted no sabe lo más maravilloso que es poder experimentar la seguridad de Dios para nuestra vida cuando nosotros estamos caminando en su voluntad. Jesucristo murió en la cruz y Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aunque lo maltrataron, lo escupieron, lo laceraron, lo latigaron, lo crucificaron, Él sentía la seguridad de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y fue recompensado. Y por Él fuimos nosotros recompensados. Entonces dice el 42. Pero, en contraste con lo que te preocupa, Marta, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa necesitas. Y María ha escogido, ha elegido la buena parte,
la cual no le será quitada. Marta, encontraste con tu afán, con tu ansiedad, con lo que te preocupa. Un platillo no es el verdadero alimento espiritual. No te preocupes por el platillo, no te preocupes por lo que voy a comer, no te preocupes por lo que me vas a ver, lo que me voy a vestir, dónde voy a dormir. Eso no es importante. El alimento espiritual que yo les estoy dando, eso es lo que verdaderamente importa. Entonces Jesús le dice, solo una cosa necesitas. Vuelve y repítelo, solo una cosa necesito. Solo una cosa necesito. ¿Qué usted necesita? Solo una cosa. Solo una cosa. Entonces Jesucristo habla verdades espirituales de manera simple. Y el mundo quiere complicarlas. Y nosotros también. Una cosa es necesaria. Y dice que María la escogió voluntariamente. Jesús no lo obligó. Porque Marta también estaba aquí, se pudo haber sentado a escuchar como María. Y María estuvo sentada y se pudo haber puesto afanosa como Marta. Pero ella eligió. ¿Quién elige? Uno. ¿Quién decide? Nosotros. Servir a Cristo. Nosotros. Dice, ella escogió la buena parte. Y la buena parte es la palabra de Dios. Amén. Jesús que hablaba la palabra de Dios. ¿Qué predicaba? ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios, todo lo relacionado al reino de Dios y su justicia. Entonces, la buena parte es escuchar la palabra de Dios, obedecerla para tener una vida transformada. Amén. Y dice, esto no le va a ser quitado, nadie le va a remover esta buena parte que ella eligió. Nadie va a remover la palabra que fue sembrada en su corazón. Amén. Nadie puede remover la convicción de tu fe en Cristo Jesús. Por más que quieran venir a criticarte, por más que quieran venir a señalarte, nadie puede moverte de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué dificultar lo que Dios simplificó? ¿Por qué hacer cosas difíciles si ya el Señor quiere bendecirnos? Solo una cosa es necesaria. No es el afán, no es la ansiedad, no son los temores, es la palabra de Dios. Es permitir que esa palabra del Señor entre a nuestro corazón. Así que solo una cosa tengo que perseguir, solo una cosa tengo que enfatizar: la palabra de Dios. Escuchar, obedecer, leerla, aplicarla a mi vida, creerla para poder tener una vida transformada. Tener un compromiso con la palabra de Dios. Este es nuestro guía, nuestro mapa. ¿Por qué? Porque es buena, es agradable, porque hay promesas eternas. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, va a producir recompensas eternas, recompensas que no pueden ser quitadas, donde la polilla, el orín no corrompe, donde el óxido no corrompe, donde el ladrón no puede entrar. Y eso lo estudiamos, que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. La posesión, la herencia más importante que podemos tener es la comunión íntima con el Señor. Y culmino con esto. Lucas 21, 34, 36, hay una advertencia sobre la venida de Jesús. Y Él dice: mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Aquí hace referencia al arrebatamiento de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Que la gente lee estos versículos a la ligera y dice que en los últimos tiempos, déjalo con calma, que ya todo está cumplido, que estemos alertas, que nosotros velemos
dejemos de glotonería y embriaguez. Porque la glotonería y la borrachera de hoy traen preocupaciones mañana, pero el dominio propio y la oración guardarán a uno libre de preocupación y de una condición abrumadora. Dice, pero es que yo no soy glotón ni borracho. Está bien, pero dice, cuídate también de los afanes de esta vida. Dice, glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Que tenemos que estar alertas, que en los últimos tiempos esto va a sobreabundar. Glotones, borrachones y afanes de la vida. Y que venga de repente aquel día. Velad, pues, en todo tiempo, alertas, orando, para que seamos dignos de poder escapar de todas las cosas que van a venir y poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que Jesucristo fue bien claro y sencillo. Una cosa necesitamos, y es que permanecer en la palabra de Dios, en comunión con Dios, y que toda nuestra vida sea siempre preocuparnos por cumplir la prioridad de Dios, que nosotros siempre pongamos a Dios primero y que siempre estemos cumpliendo lo de Él. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar de la mejor parte. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor. Perdónanos, Señor, cuando día a día nos preocupamos, nos afanamos, nos desviamos, nos desenfocamos de lo que tú nos mandas a hacer. Pero qué bueno que con tu amor y tu misericordia tú nos vuelves a meter en el carril correcto, para que nuestro corazón esté siempre alineado a tu perfecta voluntad y a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía siempre a permanecer en tu verdad. En el nombre de Jesús.